Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivista del Estado. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, organismos regulados por la ley presente. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos así: archivo o conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural de una persona, entidad pública o privada, en la gestión, conversado, representando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución de los que producen a los ciudadanos y como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la informática, la investigación y la cultura. Artículo 4. Principios generales. Los principios generales que rigen la función de archivista son los siguientes. Fines de los archivos. El objeto esencial de los archivos es el disponer de la documentación organizada en la forma que la información institucional sea representada en la administración, en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Por lo mismo, los archivos harán suyo los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten en los términos previstos por la ley. Artículo 5. El Sistema Nacional de Archivos es el conjunto de instituciones archivistas articuladas entre sí que posibilitan la homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso a los ciudadanos a la información y a los documentos. Artículo 6 de los planes y programas. Las entidades integrales del Sistema Nacional de Archivo, de acuerdo con sus funciones, llevarán a cabo los procesos de planeación y programación, desarrollarán acciones de asistencia técnica, ejecución, control, seguimiento y coordinación. Artículo 7. Archivos desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia. Los archivos desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia se clasifican en A. Archivo General de la Nación. B. Archivo General del Departamento. C. Archivo General del Municipio. D. Archivo General del Distrito. Artículo 8. Archivos territoriales. Los archivos desde el punto de vista territorial se clasifican en A. Archivos de entidades del orden nacional. B. Archivos de entidades del orden departamental. C. Archivos de entidades del orden distrital. D. Archivos de entidades del orden metropolitano. E. Archivo de entidades del orden municipal. F. Archivos de entidades del orden local. G. Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley. H. Archivos de los territoriales indígenas que se creen cuando la ley los desarrolle. Artículo 9. Los archivos según la organización del Estado. Primero, archivos de la rama de ejecución. Segundo, archivos de la rama legislativa. Tercero, archivos de la rama judicial. Cuarto, archivos de los órganos del control. Quinto, archivos del organismo autónomo. Artículo 10. Obligatoriedad de la creación de archivos. La creación de los archivos contemplados en los archivos 80 y 90 de la presente ley, así como los archivos de los organismos del control y de los organismos autónomos, será de carácter obligatorio. Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivista. Artículo 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos. Artículo 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos.
Artículo 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La documentación de la administración pública es producto y propiedad del Estado y éste ejercerá el pleno control de sus recursos informáticos. Artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y los archivos a su cargo debidamente inventariados. Artículo 16. Obligación de las funciones a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Las secretarías generales o las funciones administrativas de igual o superior jerarquía permanecientes a las entidades públicas a cuyo cargo estén los archivos públicos tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservaciones, así como la presentación de los servicios archivísticos. Artículo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Pública de Colombia. Artículo 18. Capacitación para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor. Artículo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avance en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Primero, organización archivista de los documentos. Segundo, realización de sus estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operaciones, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento responsable del sistema. Artículo 20. Supresión, función o privatización de entidades públicas. Las entidades públicas que se supriman o funcionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas. Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Artículo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. Artículo 23. Formación de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en A. Archivos de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continuación, utilizando y consultando administrativamente por las oficinas productoras u otra que la soliciten. Artículo 24. Obligatoriamente de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades de Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Artículo 25. De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de Cultura, a través de Archivos Generales de la Nación y del sector correspondiente, de conformidad con las normas aplicables, reglamentarán lo relacionado con los tiempos de retención documental, organización y conservación de la historia clínica, historia laboral, documentos contables y documentos notariales. Artículo 26. Inventario documentamental. Es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. Artículo 28.
Modificación de la Ley 27 de 1985. Modificase el inicio segundo del artículo 13 de la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: la reserva legal sobre cualquier documento cesará a los 30 años de su expedición. Artículo 29. Restricciones por razones de conservación. Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de reproducción que no afecta la conservación del documento, certificado su autenticidad fuera de caso. Artículo 30. Documentos administrativos. Solo por motivos legales las entidades del Estado podrán autorizar la salida temporal de los documentos de archivo. Artículo 31. Documentos históricos. En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autorizar de manera excepcional la salida temporal de los documentos que conservan, y en tal evento el jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la seguridad, la conservación o el reintegro de los mismos. Procederá a dicha autorización en los siguientes términos: a. Motivos legales; b. Procesos técnicos; c. Exposiciones culturales. Artículo 32. Visitas de inspección. El Archivo General de la Nación podrá, de oficina a solicitud de parte, adelantar en cualquier momento visitas de inspección a los archivos de las entidades del Estado, con el fin de verificar el cumplimiento de los impuestos en la presente ley y sus normas reglamentarias. Artículo 33. Órgano competente. El Estado, a través del Archivo General de la Nación, ejercerá control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés cultural, cuyos propietarios, tenderos o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado. Artículo 34. Normalización en el desarrollo de los impuestos. En el artículo 8. Artículo 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de la Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos consejos de archivo, tendrán a prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y sus normas reglamentarias, así: a. Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas que amanecen o vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las correspondientes medidas preventivas y correctivas. Artículo 36. Archivo privado. Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios. Artículo 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización, conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Artículo 38. Registro de archivos. Las personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos o archivos de cierta significación histórica deberán inscribirlos en el registro que, para tal efecto, abrirá el Archivo General de la Nación. Artículo 39. Declaración de interés cultural de documentos privados. La Junta Directiva del Archivo General de la Nación, sin perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el procedimiento que se establezca para el efecto, podrá declarar de interés cultural documentos privados de carácter histórico. Artículo 40. Régimen de estímulos. El Gobierno Nacional establecerá y reglamentará un régimen de estímulos no tributarios para los archivos privados declarados de interés cultural, tales como premios anuales, asistencia técnica, divulgación y pasantías. Artículo 41. Prohibiciones. Se prohíbe a los organismos privados y a las personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de interés cultural: a. Traslados fuera del territorio nacional sin la previa autorización del Archivo General de la Nación. Artículo 42. Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando la entidad pública celebre contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar proyectos de investigación cultural, científica, técnica o industrial, incluirán en los contratos una cláusula donde se establezca la obligación de aquellas de entregar copias de los archivos.
Artículo 43. Protocolos notariales. Los protocolos notariales pertenecen a la nación. Los que tengan más de 30 años deberán ser transferidos por la correspondencia notaria al Archivo General Notarial del respectivo círculo. Artículo 44. Donaciones. El Artículo General de la Nación y los archivos históricos públicos podrán recibir donaciones, depósitos y legados de documentos históricos. Artículo 45. Adquisición y/o expropiación. Los archivos privados de carácter histórico declarados de interés público podrán ser adquiridos por la nación cuando el propietario los ofreciere en venta. Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la administración pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. Artículo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o copias, deberán elaborarse en soporte de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que, para el efecto, sean acogidas por el Archivo Nacional de la Nación. Artículo 48. Conservación de documentos en nuevos soportes. El Archivo General de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes. Artículo 49. Producción de documentos. El párrafo del artículo 2 de la Ley 80 de 1989 quedará así: en ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio. Artículo 50. Estímulos. El Gobierno Nacional establecerá premios y estímulos no tributarios para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos técnicas, culturales o científicos contribuyan a la salvaguarda, difusión y incremento del patrimonio documental del país, así como a los autores del estudio histórico significativos para la historiografía nacional elaborados con base en fuentes primarias. Artículo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República prestarán todo el apoyo en lo de su competencia al Archivo General de la Nación para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley. Artículo 52. Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.